utilizarlas o simplemente a lo mejor no se pueden utilizar y yo las elimino, ¿ya? Entonces, para que cuando hagan el diagrama de flujo en el segundo bloque, se tienen que basar en todos estos pasos que nosotros hemos visto. Si ustedes se basan en los pasos, respetan la simbología del diagrama de flujo, no les va a costar nada armar el diagrama, ¿ya? Así es que vamos a partir. Esto no nos vamos a detener mucho porque nosotros ya hemos hablado en innumerables ocasiones de cuáles son las causas que generan, ¿cierto?, las devoluciones. ¿Ya? Se considera como mercancía a devolver las que presentan las siguientes características. Ahí están, ¿cierto? Mercancía, por ejemplo, aquí pueden haber muchas más, ¿cierto? Mercancía recepcionada como no apta y el transporte del proveedor no se lleva en el momento de la recepción. Aquí hay que ser, yo siempre soy majadero en el tema, ¿ya? Uno cuando está trabajando y uno es cliente y el proveedor, ¿cierto?, ya tenga su propia flota de camiones o tenga camiones tercerizados, aquí no existe la amistad, ni el compadre, ¿cierto?, ni de que me cae bien, buena onda con los chiquillos y no le importa, no, ¿ya? Porque son recursos, tiempo de por medio, productividad, ¿ya? Por lo tanto yo no puedo caer en eso. Ahí esa situación sucede en la vida real. Hay veces en que ustedes detectan mercancía no conforme y el proveedor igual les dice, no, déjatela nomás, después me la llevo otro día. Sin embargo, ¿tú qué haces? Tienes que ocupar espacio, gente de tus operarios que te la carguen, ¿cierto?, que la manipulen y no, si después el otro viaje, porque ahora no sé para dónde voy, yo tengo otra ruta y no, me voy rápido. Esas cosas no pueden suceder, ¿ya? Llega un momento en el cual yo tengo que sí o sí, si yo detecté la mercancía como no conforme al momento de recepción, de inmediato él se la tiene que llevar, ¿ya? Distinto es el caso cuando, como en el caso de la prueba, ¿cierto?, ya entró a los almacenes, porque no se detectó en un principio, ¿ya? Pero yo igual podría eventualmente devolverla dependiendo del trato que yo tenga con el proveedor, ¿ya? Recordemos que un proveedor no va a llegar, ¿cierto?, y perder un cliente así, ¿ya? Porque recordemos que la competencia está ahí, latente, ¿cierto? Entonces lo que ellos hacen, ¿cierto?, es cuidar a sus clientes. Por eso siempre ellos flexibilizan, ¿cierto?, las devoluciones que yo le vaya a realizar, ¿ya? El tema está en que yo tengo que siempre comprobar efectivamente como cliente o como empresa, ¿cierto?, que se debió a una situación externa, ¿cierto?, o a una situación extraña y no a un mal manejo de mi administración en el almacén. ¿A qué me refiero con eso? Que a lo mejor yo no le hago la rotación adecuada a los productos y me relajo porque total después se los mando todas de vuelta al proveedor las que me queden, ¿cierto? Ahí obviamente si tú eres, ¿qué harías tú si tú eres proveedor? Claramente no vas a dejar, ¿cierto?, tanta libertad, ¿cierto? Tiene que existir un límite al momento de que existan estas relaciones, ¿ya? Siempre lo hemos dicho, suena bonito en el papel, todos felices, todos firmando, todos contentos, pero al momento de la práctica, ¿cierto?, en sí, no se llevan a cabo tan buenas relaciones, porque lamentablemente el proveedor tiene sus propios intereses, la empresa tiene los de ellos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Tratar de, en el caso de que si nosotros estamos a cargo, que nuestros operarios, ¿cierto?, cumplan con los procedimientos que nosotros tenemos. Si no tenemos procedimientos, implementar uno, establecer uno, basarnos en uno, para evitar, ¿cierto?, la mayor cantidad de errores posibles, ¿ya? También se pueden considerar, por ejemplo, cuando yo devuelvo mercancía proveniente de clientes que, encontrándose en un buen estado, se toma la decisión de devolver al proveedor, en este caso cliente final o consumidor final, ¿cierto? A lo mejor compramos productos, ya lo habíamos visto cuando veíamos logística inversa en un principio cuando iniciamos el semestre, ¿cierto? Si normalmente el cliente viene con el producto en la cajita, viene con toda la forma o con todo lo que yo le puse como requisito, ¿cierto?, para que me devolvieran el producto, yo después también puedo devolvérselo a mi proveedor, ¿ya? También cuando la mercancía presenta ruptura física por manipulación, pero ahí también de hecho dice expresamente, ¿cierto?, existiendo siempre un acuerdo
antes, ¿cierto?, entre el proveedor, porque ahí ya está hablando de que en alguna situación dentro de mi almacén sucedió una mala práctica. Pero, insisto, los proveedores tampoco, ¿cierto?, van a llegar y decir un no rotundo. Siempre uno puede llegar a un acuerdo, ¿ya? Si no nos basamos en un contrato, a lo mejor podemos llegar a un acuerdo, porque a mí no me interesa perderte como cliente. Más todavía si tú tienes mucho poder sobre mí, porque a lo mejor hay muchos proveedores y tú te puedes cambiar fácilmente. Entonces yo necesito mantenerte, ¿ya? Pero tampoco se trata de que yo como empresa me vaya a aprovechar de eso y vaya a realizar, ¿cierto?, una mala gestión de almacén, ¿ya? En el momento de hacer el contrato con la empresa, ¿se dejan estipulados los tipos de Todos. devoluciones? Todos. Se decide el tipo de devolución por la altura del almacén, por vencimiento y por cualquiera de las causas, claro. Pero todo por contrato. Todo tiene, exactamente, todo tiene que estar estipulado anterior al inicio de las operaciones, ¿ya? Porque de lo contrario, ¿cierto?, si no hay nada escrito nos va a generar un tremendo problema. Ahora, el contrato puede existir y siempre nos van a faltar las empresas que se quieren pasar de lista, ¿ya? Por eso es que tú tienes que conocer muy bien los contratos y el papel, ¿ya? A lo mejor no te incumbe directamente, pero tienes que comprenderlo, ¿cierto?, entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas empresas se aprovechan de la situación, sobre todo cuando ven que el cliente no está muy al tanto de la situación y de lo que es el contrato en sí, ¿ya? En la realidad pueden pasar muchas situaciones diversas, ¿ya? Lo importante es tener establecido de antemano qué es lo que yo voy a hacer. ¿Asesorarse con un abogado? Es que normalmente es cierto, cuando hay las grandes empresas siempre hay abogados de por medio que revisan los contratos, revisan las cláusulas, porque a lo mejor yo, y como hablan el lenguaje jurídico, yo a lo mejor no tengo ni la más mínima idea y no tengo por qué saberlo tampoco, porque no soy abogado, ¿cierto? Puedo tener un cierto conocimiento, pero no soy un experto. Entonces, por supuesto, si tienes que asesorarte por un profesional que diga que todo este contrato está en regla, ¿ya? Entonces, por esas causas, también por mercancía que ha quedado caducada en el almacén, pero también siempre y cuando a mí me la acepte el proveedor, ¿ya? Porque ahí está hablando de que yo no estoy haciendo una buena gestión, ¿ya? Y si yo no estoy haciendo una buena gestión, claramente yo como proveedor también te puedo decir, no, yo te acepto devoluciones siempre y cuando tú, o a lo mejor una cierta cantidad, un cierto porcentaje, ¿cierto?, de las devoluciones que yo te voy a aceptar. ¿Qué datos se deben controlar dentro del concepto de devolución a proveedor? Por ejemplo, el código del artículo, la unidad de medida de la devolución, los tipos de devoluciones a proveedores, ¿cierto? Toda la información necesaria que yo tengo que enviar a mi proveedor, por qué le estoy devolviendo ese producto, ¿ya? Normalmente los departamentos de calidad tienen, y en conjunto con compras, ¿cierto?, tienen formatos establecidos de informes para devolver al proveedor. Formatos que por lo demás son bastante engorrosos, si no es llegar y devolver un pedido, ¿ya? Se tiene que poner las causas. Normalmente a usted como encargado de almacén le toca llenar una parte, compras llenará otra parte, el proveedor llenará otra parte, hasta estar de acuerdo con la devolución final. Todo tiene que quedar documentado, ¿ya? Los tipos de devoluciones coincidirán con las diferentes posibilidades de devolución, ¿cierto? Si es de una devolución cuando yo, por recepción, cuando yo detecté, ¿cierto?, si efectivamente, si es una devolución de clientes, ya a lo mejor, no sé, a un cliente le salió malo un producto que yo le compré al fabricante, tengo que especificar también, ¿cierto?, devolución por alguna mercancía averiada o caducada, etc. ¿Cuál era la media recepción, profe? Cuando yo detecto en la misma recepción que es un producto... Antes de que se lo lleve el cliente. No, claro, sí, cuando te llega a ti, cuando te llega a ti, Ah, ya, gracias. ¿cierto? Ya, entonces, estos son algunos puntos, pueden haber otros más, ¿cierto? La idea es que nosotros siempre documentemos por qué estamos devolviendo esa mercancía, porque aquí tiene que quedar todo en regla. Incluso existen cuando yo lleno un registro de algún producto no conforme y detecto la no conformidad propiamente tal, ¿cierto? Normalmente el proveedor me va a pedir incluso fotos. Como puede hasta pedir una foto del producto, claro, ¿cierto? Para verificar una evidencia, ¿cierto? Si efectivamente
el producto llegó en algún mal estado, o porque igual hay veces, y lo hemos dicho ya, ¿cierto? Que hay veces que pueden llegar... ¿Cómo? Como cliente uno igual puede hacer el deterioro Como para que haya para devolución. devolución. Lo que pasa es que ahí se ve, en la realidad pueden pasar muchísimas cosas. Sí, demanda. Muchas. Entonces, no sabemos las intenciones de las empresas ni las intenciones de la gente que está trabajando con nosotros. La última vez cuando entregaron un teléfono, el que vino del transporte, cuando lo abrió y lo mostró, le sacó foto todo y lo que tenía que ir enviando. Sí, Ese es el control que tenía él. claro. Se lo había recepcionado. Y aparte de la firma, le tenías que hacer. Claro, lo que pasa es que tú también como proveedor puedes tener tus propios procedimientos para dejarle claro al cliente que tú no estás, ¿cierto?, con los ojos cerrados. O sea, tú estás monitoreando que ellos efectivamente recepcionen y controlen bien. Si yo, ¿cierto?, soy un proveedor que sí asegura que los estándares de calidad mínimos, porque hay proveedores que llegan y mandan productos y tampoco ellos hacen un control exhaustivo, y es por eso que te llegan productos vencidos, te llegan productos abollados, te llegan productos dañados. ¿Ya? Ellos tampoco, a ver, yo recibí conforme, está bien, me equivoqué, ¿cierto? Eso es lo otro. No crean que en la práctica nunca me va a suceder una situación así. Todo puede suceder. A ver, aquí yo puedo traerles un manual y todo, es teoría, ¿ya? En la práctica te puede suceder cualquier situación. Cuando revisan, no revisan todo, revisan una muestra. Vas a revisar una muestra y ahí tú puedes entrar a conversar y decir, pero oye, está bien, sí, yo recibí conforme porque yo tengo como establecido, ¿cierto?, una cierta cantidad de muestras para... Pero tú no tienes tampoco por qué mandarme un producto dentro de una caja que viene, no sé, averiado. Es que de ahí empieza el problema. Y ahí empieza el problema. Que era como el caso que yo les había puesto en la prueba, lo hace ¿cierto? responsable al Exactamente. Aquí el tema está en que aquí pueden haber responsabilidad de ambas partes, ¿cierto? Porque yo igual como proveedor te puedo decir ya, pero es que son tus procesos, ¿cierto? Supuestamente en el contrato está estipulado que tienen que mandar Exactamente. productos que estén buenos, no Exactamente. a punto de vencer. Ahí tuviste en el clavo, porque si yo hice un contrato contigo, tú te comprometiste O sea, de a ahí está el venderme problema. productos de calidad. No me Independiente podía- que uno lo reciba mal y que se haya faltado un proceso. Por eso, la mayoría de las grandes empresas se hacen cargo calladito de las devoluciones. ¿Ya? Muchas veces nos deponen muchos problemas, ¿ya? Por lo mismo, porque lo que dices tú, el error parte por ti. Está bien, mi operario no se fijó, La mala recepción es otra cosa. y ahí se daña toda la relación y se daña el servicio que yo te estoy entregando como proveedor al cliente. Se daña, entonces se pierde credibilidad, se pierde todo. Entonces, está bien lo que dices tú no puedes, ¿cierto? Yo como proveedor echarle toda la culpa al cliente. Ah, pero es que tú no te fijaste. Sí, pero tú no tenés por qué mandarle productos malos. ¿Ya? Pueden pasar muchas situaciones en la realidad. Vamos a ver el procedimiento, ¿cierto? Cuando yo quiero devolver un producto al proveedor. ¿De qué manera? ¿Ya? Sí, hay pasos que a lo mejor no están detallados aquí, los podemos ir nombrando, ¿ya? Porque cuando uno detalla pasos, ¿cierto? Igual puede ir detectando otros posibles pasos a seguir, ¿ya? El paso 1 dice, cuando se detecta una mercancía para devolver, ¿qué es lo que primero se hacía? ¿Cierto? Partiendo con lo que ya vimos, ¿cierto? Se segregaba, se segrega, se separa y se lleva a una zona de productos no conformes. Partiendo por eso, ¿cierto? Yo detecté que hay una mercancía que está con alguna no conformidad. Por lo tanto, yo podría decir que ese es mi inicio del proceso, ¿cierto? Aquí dice, el responsable de esta tarea es el jefe de almacén. Cuando nosotros hablamos de responsable, nos referimos al quien está a cargo, no necesariamente quien haga la tarea, ¿ya? Porque normalmente tú eres como responsable, pero eventualmente quien la va a ejecutar va a ser tu operario, ¿cierto? Pero normalmente cuando tú estás a cargo de una sección o en la empresa, tú eres el responsable de todo lo que sucede ahí adentro, ¿cierto? Ya, y dice, el responsable de esta tarea es el jefe de almacén y los documentos utilizados son, o pueden ser, ¿cierto?, la copia de la factura, una guía de despacho, formulario de devolución a proveedor o registro de producto no conforme. Eventualmente el proveedor me puede pedir a mí todos esos documentos, ¿cierto? Normalmente la guía de despacho sí o sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo voy a mandar un pedido desde mis bodegas hasta
el proveedor tiene que ir acompañado de un documento, ¿cierto? Porque ya sabemos que es un documento oficial para trasladar mercancía, ¿ya? Y aparte me puede pedir, ¿cierto?, un formulario de devolución y un registro de productos no conformes. No es que yo eventualmente se lo pase el mismo día de que me vayan a buscar el pedido, ¿no? Esos documentos lo más probable es que ya fueron enviados por correo. Entonces ya los tiene en su poder, ¿ya? Pero sí la guía de despacho acompaña a la mercadería el día que a mí me van a retirar el producto que yo voy a devolver, ¿ya? Sigamos analizando el proceso. Luego dice, se entrega la documentación a personal de almacén para que posicione etiquetas en pallets o cajas, y el responsable de esta tarea es el administrativo del almacén. Aquí igual podríamos agregar varias cosas. El administrativo del almacén podría ser el responsable de entregar las etiquetas a los operarios para que ellos vayan etiquetando las cajitas, ¿cierto? Porque la idea es, en el fondo es como rotular, ¿cierto?, que este producto va a ser devuelto al proveedor, ¿ya? Y es muy importante, porque no va a faltar el pajarito que va a llegar y puede agarrar ese producto y lo va a ocupar. Claro. Y después yo voy a ir a buscar el producto, el camión está afuera, oye, lo que yo no, si lo ocuparon. Entonces, primero tiene que quedar, ¿cierto?, en una zona establecida, y segundo, bien detallado de que está para devolverse al proveedor, ¿ya? Porque si no, yo aseguro que no va a faltar el que lo va a tomar y lo va a ocupar, y no va a ejercer ningún filtro, ¿ya? Porque ese es el gran problema, que lo vamos a ver en la próxima clase, cuando veamos devoluciones y relaciones que existen entre producción y almacén. Siempre, yo les he dicho, hay una guerra siempre en las dos áreas. Es inevitable que eso, ¿cierto?, se pueda controlar. Entonces, aquí el filtro también es producción, ¿cierto? A lo mejor a ti se te pasó un producto, ¿cierto? A lo mejor venía vencido, qué sé yo. Está bien, estamos todos de acuerdo que es tu responsabilidad y no se te debería haber pasado. Si se te pasó, también está producción como segundo filtro para poder detectar alguna falla en el producto. Si no es detectada, el producto va a salir fallado y finalmente lo va a recibir el cliente final. Y es ahí porque se genera, ¿cierto?, todos estas fallas cuando tú recibes productos dañados de repente, ¿cierto?, productos caducados, etc. Porque no hubo un control detrás. ¿Ya? Eso lo vamos a ver cuando veamos en la próxima clase de evoluciones entre producción almacén. ¿Ya? Bien, entonces después se posicionan las etiquetas o cualquier información, ¿cierto?, en el pallet o caja que yo vaya a devolver, y el responsable es el jefe de almacén o de recepción, el responsable que se etiquete y que se rotule, ¿ya? Para evitar que el pajarito llegue y se la lleve a producción. Y pasa muy seguido. Pasa muy seguido. Y ahí tú empiezas a rabiar. ¿Quién me tomó el producto que yo tenía acá? No, es que yo pensé, es que yo creí, es que yo ya, pero igual es responsabilidad mía, como porque a lo mejor debería haber estado etiquetado o debería haber estado, ¿cierto?, con algún, que a veces está etiquetado. Por eso te digo, si en la práctica, sí, está bien, esto, pero yo les dije desde un principio, son guías que nosotros nos pueden, ¿cierto?, orientar, pero en la práctica, exactamente, puede estar hasta etiquetado, puede estar hasta rotulado con un tremendo, y lo ocupan igual. Gigante que diga, no. Sí, no, es que yo necesitaba un urgente y para eso, pero sí, que se está, sobre todo cuando, también lo hemos mencionado, cuando ustedes no ejercen un mayor control y entra Pedro, Juan y Diego a su almacén. Ahí se genera eso, porque puede llegar la Margarita, ¿cierto? Y llega y saca nomás. Ya estoy yo en el baile ella ya. llega como Pedro por su casa y agarra y lleva. ¿Cierto? Y eso sucede en la práctica. No hay una... No, pero aquí ya... Pero de repente está lo que pasa. ¿Ah? Uno de repente, hasta uno en la práctica, no sé, sea trabajo, sea en la casa, de repente le dice, no, si lo tengo que sacar de ahí, uno va y como por inercia va y lo toma, Sí. nomás Y en la desesperación misma también, porque y a lo después mejor... dice, no, Dios. Y uno así como...
Porque pasa mucho cuando tú trabajas en los servicios y estás presionado por el cliente y el cliente está ahí, lo puedes tener parado al frente tuyo y tú vas para atrás y llegas y sacas lo que se te pilló y lo que se te ocurrió en el momento y lo que en ese momento tu cerebro te dictó que hicieras. Y después llega el momento en que uno dice, oye, pero ¿por qué tomaste este producto que estaba para devolverse o que estaba para ser ocupado? A lo mejor a mí me pasó una vez que era para un evento y me lo ocuparon. Entonces, claro, pueden pasar muchas situaciones dentro de la práctica, dentro de la realidad. Esto no solo nos va a orientar, nos va a guiar, pero tampoco uno va a poder estar 1000% en todas, porque va a llegar un momento, basta que tú vayas a una reunión a las 3 de la tarde, de 3 a 5 te citan a una reunión, llegas al almacén y ya quedó la embarrada. Sí. Porque normalmente la gente va a depender del tipo de operario que tú tengas también. Sí, y la Y comunicación. de la comunicación, de la motivación que ellos tengan, del compromiso, porque hay operarios de repente que lo hacen a propósito. A propósito, pero es que si usted a mí no me dijo nada, pues. Y eso es como un Pero si boicot tú también sabes. que hacen, como una regla chocolate, no sé. Sí. Entonces, por eso, claro. Que no tuvieron de acuerdo nomás, ellos buscan la manera de poder. Sí, sí, no, y ellos, es que ahí ellos son muy literales ahí, pues, pero si usted no me dijo, pues no, pues. O sea, claro, una cosa que es obvia, porque te la tengo que estar diciendo todos los días, si tú sabes cuál es el Todo se basa en la comunicación y en la actividad que tengan, porque igual por ser si la persona que está a cargo de no sabe tratar a las otras personas, Exacto, decir, eso- yo voy a andar haciendo la pega, eso si no me Es que dijo ahí también hay algo cierto, o sea, de hecho, lo más cierto, el tipo de liderazgo que yo ejerza es lo que finalmente va a hacer que la gente se motive. Pero sabes que una no buena comunicación va a decir, no, pero este no me dijo, pero yo sé que hay Sí, que hacerlo así. pero Sin que también- hacer, sin que le digan a uno. Exacto, no pero sabe. también se puede dar el caso muchas veces que tú te esfuerces por liderar bien y de todas maneras no... Reman para otro lado. Sí, porque de repente también hay un líder negativo en la empresa que en el fondo ese es el que sí nos está liderando y tú no estás liderando nada y tú crees que estás liderando bien, ¿cierto? Resulta que está el líder, por ejemplo, y pasa mucho que porque ahí en la realidad hay mucho conflicto, sobre todo cuando hay mucha jefatura de por medio, entonces ¿cuál de todos quiere mandar más? Entonces, no, es que si yo te dije que me tenías que pasar ese producto, Claro. me lo tenés que pasar. No, pero es que si mi jefe directo me dijo que no te lo puedo pasar. Y ese es el punto, o sea, hasta dónde el operario tiene que tener claro hasta dónde él puede, ¿cierto?, llegar a acatar una orden. Porque supongamos que, no sé, pues llega Margarita, que es la jefa de producción, yo soy el jefe de almacén, ¿cierto? Y ella llega y te pide las cosas y pásamelas nomás, pues. No tiene por qué, pues. Si yo te dije a ti que no las pasara, ¿cierto? Pero eso uno se lo tiene que dejar en claro, pero muchas veces, como se da esta autoridad informal dentro de la empresa, no no en todas las empresas, pero hay veces que es ahí es un circo, porque más encima la jefatura no está presente, tú tienes que casi actuar por iniciativa propia, y de hecho es así. Están los procesos, ¿cierto? Pero tampoco lo valoran, tú estás cuidando los productos en el almacén, pero resulta que llegaron de producción y se los llevaron nomás, no están ni ahí. No hay devoluciones, eso lo vamos a ver en la próxima clase, ahí se genera una cantidad de problemas impresionantes. Porque uno consolida los pedidos, uno hace un pedido para un mes completo, por ejemplo, de un producto, y se va dividiendo en los usos diarios. Y resulta que si hay un día que no te lo están devolviendo y lo botan a la basura o se lo llevan para la casa, tú te vas quedando corto y por eso es que después tienes quiebres y tu stock de seguridad se ve afectado. Porque no hay un buen... Aquí, para que resulte el tema, para que resulte el asunto, tienen que estar todos comprometidos, tienen que estar todos metidos en el mismo saco y todos remar por el mismo lado. Si no, se te va a dificultar mucho la tarea. Sí. En el área de producción. Yo siempre digo que los que hemos trabajado en producción y hemos sobrevivido, ¿cierto? Es donde las papas queman. Porque es ahí donde se generan los errores y se detectan de inmediato. Recursos humanos puede tener la embarrada, marketing puede tener la embarrada en su área y no todo el mundo va a ser claro. Si se traspasa a los clientes, por supuesto que sí, ¿cierto? Pero más allá de a lo mejor que se detecte o que lo detecte la misma gente que está trabajando dentro de la empresa, no se nota. Pasa como piola, ¿cierto? Pero anda a cometer tú un error en producción. Es ahí donde exacto, es ahí donde las papas queman. No todos sobrevivimos a la producción porque es un área dura, compleja. Ya, sigamos. Luego, ¿cuál es la recomendación? Aquí va a depender
del producto. Eso es lógico, ¿cierto? Dice ahí, esquivar la mercancía a devolver en un lugar cercano a la recepción, ¿cierto? El operario, quien realiza esta tarea, debería traer la mercancía que yo voy a devolver hacia una zona cercana a producción. ¿Para qué? Porque yo lo que estoy buscando, ¿cierto?, es optimizar la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, si va a llegar el camión a tal hora, yo dejo ya listo, pero depende del producto, ¿cierto? Porque si yo tengo productos congelados que yo voy a devolver, claramente no los voy a llevar ahí, los voy a tener una semana ahí esperando porque hay dice, ¿cierto? Por eso les decía, o sea, es una guía, es una orientación, pero aquí va a depender de muchas cosas, ¿cierto? El producto en sí, a lo mejor son, no sé, un pedido de impresoras, qué sé yo, algo de unos muebles, yo a lo mejor los puedo siempre y cuando no me estorben tampoco, que eso es lo otro. Ah, no, es que ahí dice que tiene que estar activo. Sí, pero te está ocupando todo el espacio que tienes, ¿cierto? Entonces todo por el entremedio ahí. O sea, a eso voy, ¿cierto? Es una guía, es una orientación, pero va a depender de la propia realidad de la empresa. Si tú no tienes una zona cercana a recepción en donde tú puedas dejar físicamente los productos estivados para llegar y entregárselos al camión cuando llegue, no lo hagas, y déjalos mejor allá adentro en el almacén, que ahí no te van a estorbar tanto, ¿ya? Pero ¿por qué dice aquí que es lo ideal? Porque tú te ahorras tiempo, ¿ya? Y tú ya estás listo. Normalmente el proveedor te va a decir, ya, tal día va a ir el camión a retirar el pedido que usted me quiere devolver, ¿ya? Y dice después, paso 5, en el momento de recepcionar un pedido, en el almacén se consulta si existe mercancía del proveedor para realizar la devolución. O sea, te llegó el camión y tú preguntas, ¿cierto?, si a ese proveedor se le tiene que devolver algún producto o algún despacho o lo que esté para aprovechar el viaje. Esa es la idea. Exámenes. Ya. Entonces habíamos quedado en que llega el camión, ¿cierto? Y yo pregunto para aprovechar el viaje, ¿cierto? Y voy a mandar lo que vaya a devolver. Si no, no. Si no hay, no se devuelve nada. Lógico. Considérenlo al momento de hacer el diagrama de flujo, porque parece que hay que hacerse preguntas, ¿cierto? ¿Hay mercadería para devolver? Sí, tal cosa. No, fin, ¿cierto? Hasta ahí llega esa parte. Si existe mercancía pendiente de devolución, se comienza a realizar la operación para devolución de mercancía, ¿cierto? Ahí, obviamente, yo puedo ¿cierto?, traer desde adentro la mercancía que tenga, ¿cierto? O la que tengo estimada ahí, la cargo en el camión, etc. ¿Ya? No se les olvide cargar el camión. Aquí no está literalmente explicado, pero el camión sí tiene que ser cargado, ¿ya? Es obvio. Porque yo le voy a devolver la mercancía al proveedor, ¿cierto? Entonces él la va a ir a buscar y yo se la tengo que entregar. Después dice, se entrega documentación a operario y este procede a realizar la operación física de bajada de la mercancía. O sea, se refiere a que esto es lo que hay que devolver, ¿cierto? Si es que yo lo tengo por allá adentro y no lo tengo aquí, ¿cierto? Le entrego al operario la guía de despacho y él va a buscar el producto que se le va a mandar al proveedor. Operario debe saber que él tiene que ir al lugar donde están designada la zona para devolver productos no conformes y que está rotulado, ¿ya? O si no, el pajarito se va a ir y se va a meter por allá al otro almacén y va a sacar otras cosas que no hay que ver. ¿Ya? Sí, es complicado. ¿Por qué? Porque hay que ser muy explícito. ¿Para dónde va eso? No, eso no es. ¿Pero por qué estás hablando eso? Hay que tener paciencia, ¿no? Exactamente. A mí me sobra. Sí. Tengo harta paciencia. Sí, me se da. me agota con poca, se me agota. Tiene que ser mucho, me agota. En diciembre ya se me empieza a notar. Así que queda poco. Ya, sí, de hecho no queda, pero... Cuenta regresiva. Así que te pongas el día. Ya, luego dice, se saca del sistema de gestión de almacén el documento de devolución, guía de despacho, ¿cierto? Que yo le voy a enviar al proveedor y se lo entrego al operario para que él se lo entregue finalmente al camión, porque al camión, al transportista, él que tiene que firmar, ¿cierto? La idea es que yo después, el proceso termina, dice en el paso 10, con
cuando el operario a ti te entrega, ¿cierto?, el documento ya firmado por el transportista, ¿cierto?, y ya se archiva, ¿cierto? Se archiva ese documento. Siempre tienen que enviar un respaldo de que el documento, ¿cierto?, que en este caso el pedido salió de bodega. ¿Ya? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. por lo Sí. menos que sí. ¿Sí? ¿Todos? Oye, no respondan tanto. ¿Sí? Ya. Bien, ahora vamos a ver el que, para que alcancemos antes de que termine el bloque, vamos a revisar el otro proceso, ¿ya? Que es el devolución de clientes. O sea, a mí ahora, hagan cuenta que acabamos de terminar, ¿cierto? Y la mercancía salió de la bodega, ¿cierto? Y yo se la mandé al proveedor, ¿cierto? Hasta ahí quedamos. Ahora hagan cuenta, nos vamos a ir para el otro lado. Ahora es el proveedor el que va a entrar a hacer la pega, ¿cierto? Y en este caso, yo que era cliente le estaba mandando mercancía, ahora él la va a recibir. Por eso dice devolución de cliente, ¿cierto? Es un cliente que me está devolviendo a mí. ¿Se entiende? No entendí eso, no. Ya. Nosotros, ¿cierto? Recién estábamos devolviendo al proveedor. ¿Sí? Ya, la mercancía se fue. Ahora la mercancía le va a llegar a usted, que es proveedor. Yo soy cliente. Entonces, en este caso, usted está recibiendo una devolución de su cliente. Ah, ya. ¿Cierto? Ya. Entonces aquí el proceso es al revés. Lo que hago yo, ¿cierto? Es yo, en este caso, cuando me llegue la mercancía, yo la recepciono y la guardo finalmente en mis bodegas. Aquí yo estoy metiendo mercancía a las bodegas, ¿ya? O alguna zona para después a lo mejor devolvérsela al fabricante y ahí seguiría otro proceso y otra cadena, ¿ya? No nos vamos a detener en esto porque las causas son las mismas. Por supuesto que si te van a devolver son por las mismas causas que vimos, ¿cierto? ¿Ya? Y los datos son los mismos, ¿cierto? Lo único que va a cambiar es el proceso en sí, ¿ya? Vamos a ver aquí cómo parte el proceso. Aquí parte a la inversa, ¿cierto? Aquí se supone que yo me contacté con el proveedor y cuando yo tengo un problema con algún producto en sí o con algún lote, con lo que sea, uno lo primero que hace es tiende a llamar al vendedor, ¿cierto? Porque es como el intermediario que existe entre la empresa y el cliente industrial, ¿cierto? Entonces uno lo primero que hace es llamar al vendedor o llamar a la persona que tiene a cargo la zona y uno le explica, ¿cierto?, que hay algún problema con algún producto. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice vendedor, estaba hablando del vendedor mío, ahora nosotros somos proveedores, ¿cierto? Mi vendedor rellena el documento aceptando la devolución del cliente, ¿cierto? Y el responsable de llenar el documento de devolución de clientes es el vendedor, pero no es ley que sea el vendedor, puede ser cualquier otra persona, a lo mejor yo no tengo vendedores, ¿cierto? Pero alguna persona tiene que hacerse cargo. Claro, ¿cierto? Pueden darse muchas situaciones, ¿ya? Pero lo más habitual es que uno sí llame a los vendedores, porque es el nexo que uno tiene entre la empresa proveedora y yo que soy cliente, ¿ya? Dice, en el momento de entregar el siguiente pedido, el cliente carga la devolución en el camión acompañada de la correspondiente documentación, ¿cierto? O sea, en este caso, usted mandó un pedido, es muy parecido, nos vamos a encontrar con pasos similares a los anteriores, porque es un cruce, ¿cierto?, de actividades. Entonces dice ahí, ¿cierto? Al momento de entregar el siguiente pedido, o sea, usted a mí, yo como cliente cargo el camión con lo que le voy a mandar a usted, ¿cierto? Dice ahí con la correspondiente documentación que la guía de despacho, ¿cierto? Porque los otros documentos ya supongamos que se llenaron arriba cuando yo me contacté con el vendedor, ¿cierto? Es muy probable que él me aceptó la devolución, pero me pidió el registro de no conformidad y a lo mejor me pidió el formato de devolución, ¿cierto? Para poder ser entregado, ¿ya? Todas esas cositas anótenlas porque les van a servir después para la elaboración de un diagrama, ¿ya? De flujo. Habíamos quedado aquí, dice, el responsable de este paso es el cliente, ¿cierto? Y el documento de la devolución el documento es la devolución de cliente junto con la guía de despacho, ya lo habíamos mencionado recién. Quien carga el camión en este caso es el cliente,
¿cierto? Porque él ahora va a devolver, que es lo mismo que habíamos dicho recién, ¿cierto? Es lo mismo, pero ahora me lo están devolviendo a mí, ¿ya? Paso 3, dice traslado de la mercancía al almacén y descarga en la zona de recepción, ¿ya? El responsable de esta tarea es, por supuesto, el transportista, quien me traslada la mercancía al almacén. Puede que el descarga de la mercancía lo haga un operario mío, ¿cierto? Pero el traslado en sí... ¿Cómo? No, que me quedó una duda. Dígame. En el papel que estamos jugando ahora es como que el cliente final que está devolviendo a mí. No, Yo le devolví al proveedor. No, el cliente industrial. No el consumidor final. Ah, ya. No, ahora es una empresa que me está devolviendo productos a mí. ¿Cierto? Que me está devolviendo algo que... Pero a mí, que yo era... Yo soy proveedor. El mismo proveedor que estamos viendo antes. O no necesariamente el mismo, pero la La figura. figura, La claro. figura, sí. Ah, ya. Claro. Ya. Profe, es como si el líder le devolviera lo que ¿entiendes? ¿Cierto? Y ahora es lo que tiene que estar recibiendo del líder. Eso es, ¿cierto? Claro, porque estamos hablando de empresas. No estamos hablando de cliente final. Eso lo habíamos visto en la primera unidad, ¿cierto? Que habíamos visto que existía un cliente final, un consumidor final, y que él devolvía los productos a la empresa y la empresa recuperaba valor del producto, ¿cierto? Aquí lo que estamos viendo son empresas, ¿cierto? Recién, en el primer proceso que vimos, vamos a poner el ejemplo. Usted es proveedor y yo soy cliente, ¿cierto? En el primer proceso que vimos, yo le quería devolver al proveedor, por lo tanto yo le estaba devolviendo a usted. Sí. Lo que estamos viendo ahora es devolución de cliente, por lo tanto ahora usted sigue siendo el proveedor, Ya. pero ahora usted está recibiendo lo que yo le mandé a usted. ¿No? ¿Pero de verdad no se entiende? ¿No? ¿Se entiende? Sí, ahora explicando. Ah, está en otro. No, mira, volvamos a poner el ejemplo, sigamos. Iba súper bien, pero de repente como que usted dijo una palabra y como que me confundió todo, por eso me queda la duda y por eso pregunté. No, pero está bien, lo vamos a aclarar, si para eso estamos aquí. Sí. Usted es el proveedor Recién estábamos... ¿Cómo que nombre? y yo soy el cliente. La proveedora es Telita Limitada. Ella es mi proveedor ¿Ya? y yo soy su cliente. Esto fue, estamos hablando de la primera parte. Sí, de la primera. El ejemplo nos sirve para los dos. ¿Ya? ¿Ya? La primera parte decía que yo le iba a devolver al proveedor, ¿cierto? Yo le voy a devolver a usted. ¿Ya? Y hacía todo eso, ¿cierto? Sí. Mis operarios sacaban, dejaban la activa cerca de recepción hasta que este se iba para allá. Claro, hasta ahí que me... El cliente le devuelve al proveedor. El cliente le devuelve al proveedor, Ya. ¿cierto? Ahora, Tenía súper claro. ¿cierto? Ahora es al revés, ¿cierto? Ahora es usted la que va a recibir esa mercancía. Por eso es ahí devolución de clientes, ¿cierto? O sea, de mía. ¿Se entiende? Es el otro punto de vista. Es el otro punto de vista. Es la misma acción. Es la misma acción, pero es el punto de vista al revés. De primero el cliente le devuelve al proveedor y ahora el proveedor le devuelve al cliente. Claro, es que lo que pasa es que es lo mismo, pero es que el punto de vista. vista es distinto. O sea, recién, ¿cierto? Claro, porque Yo le ese estaba... punto de vista estaba bien, yo estaba Pero es bien. que está bien, pues sí está Ah, bien, ya, ¿cierto? Yo ya, le ya, estaba ya, devolviendo, me es que yo le confundí. estaba devolviendo a usted, ¿cierto? Yo le estaba devolviendo a usted. Claro, usted en Y la le primera mandé la parte- mercancía y Claro. hasta ahí yo me quedo tranquilo. Ya. ¿Cierto? Pero ahora usted me Pero sigue la- devolviendo, entonces... No, pobre Encanto, usted está recibiendo. Ahora él Ahora usted está recibiendo. ¿Qué haces con lo que te ¿Qué hace usted con lo que yo le mandé? Lo que está ahí. Se lo envía de vuelta. Se lo No, Lo no, pero de verdad que no le quiero. Pero sí es muy sencillo. Es como que, profe, pero es así. Es que El yo proveedor le entendía- envía al cliente y después el cliente le devuelve al proveedor. Profe, Así quizás es. dibujando. Claro, ya, a ver, hagamos un Sí, dibujo. yo entendí recién, pero también... Pero viste el profe, sí o no? Por el punto de vista de ¿Y por qué se confundieron? Porque usted me dijo, no, el primer paso donde yo me envié, le devuelvo a usted después esto, y ahora usted me está recibiendo. Es la misma acción que me está devolviendo, porque no es eso lo que me pasa. Es que lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que en el primer paso, a ver, lo que pasa es que siempre se me confunde, porque se me confunden los conceptos. En el primer paso, ¿cierto? Las figuras van a estar siempre en ambos pasos, en este y en el anterior. Siempre va a haber un proveedor y un cliente. Cuando hablamos de cliente, insisto, son empresas.
No es yo, ¿cierto, Roberto, que vayamos Ah, no, claro, sí, a sí lo tengo comprar. claro, sí. Es líder con Luchetti. Pongamos el ejemplo que decía Natalie, ¿ya? Yo soy líder, ¿cierto? O líder le quiere devolver a Luchetti productos no conformes. Por lo tanto, líder le está devolviendo al proveedor, ¿cierto? Devoluciones a proveedor. Ahora, lo que estamos viendo es desde el punto de vista de Luchetti. Luchetti está recibiendo una devolución del cliente que es líder. ¿Ya? Eso es. Eso es. No, pero Sí, lo porque que le le devolvieron. Pero si es una devolución, Es la misma devolución. es la misma devolución. Es la misma devolución. Exacto. Estamos hablando. Exacto, o se la va a eliminar. O se la va a eliminar. ¿Qué hago yo con Que esto? puede que se la va a eliminar. Sí, eso es. Eso es. ¿Sí o no? Ahí puede ser. Insisto, si no les queda, yo puedo estar toda la tarde explicándole, no tengo problema, hasta que entiendan, ¿ya? Pero después el ejemplo, es lo de los dos casos, ¿cierto? Desde el punto de vista. Volvamos al ejemplo, ¿ya? Líder, Luchetti, ¿cierto? En el primer paso, ¿quién es el cliente? Líder. Entonces decíamos devolución a proveedor. Entonces, líder, ¿qué hace? ¿Cierto? Pero partamos del principio. Detectaba la mercadería no conforme, ¿cierto? La activaba cerca de la recepción, la etiquetaban con la cajita que va a mandar, ¿cierto? Luego, Luchetti manda el camión ese día. Usted carga la mercadería que le va a devolver a Luchetti y Luchetti se va. Y usted devolvió al proveedor, ¿cierto? Llegamos hasta que usted despacha la mercancía y se va para el proveedor. Porque mi proveedor es Luchetti. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien o no? Sí, ahí ¿Sí? Hasta ahí bien. ¿Ya? Ahora lo que nosotros estamos viendo es la devolución de clientes. O sea, mi cliente es Luchetti. O sea, líder, ¿cierto? Ahora yo soy Luchetti y mi cliente es líder. ¿Quién me está devolviendo a mí? Líder. Y eso es lo que yo voy a hacer cuando me devuelve líder. Eso es. ¿Cierto? Eso es lo que yo voy a hacer. Los pasos que se hacen. Y fíjense, recién nosotros estábamos sacando mercadería de la bodega, líder estaba sacando una mercadería que no quiere, porque la tiene que devolver. Pero aquí Luchetti la está recibiendo y va a ver qué va a hacer con ella. ¿Cierto? Va lo mismo en una zona. Lo mismo, es que vamos aquí, ¿no es cierto? Habíamos dicho que aquí en este caso, Luchetti ya está trasladando la mercancía hacia sus bodegas. ¿Ya? Y le va a llegar ahí. Pero sí, no sé por qué se me confunde tanto, si la verdad es que lo tenías claro cuando lo habíamos dicho. Iba súper bien, fue una palabra que utilizaste que me confundió todo. Eso ¿Ya? fue todo el Pero yo creo que está bloqueada, mire, sigamos revisando. No, si ahora ya lo voy... Sí, lo van asociando sí, todas. diciendo. Sí, no es difícil de ver, lo que pasa es que hay que depende de donde yo esté parado, ¿cierto? Recién era el líder que le estaba devolviendo a Luchetti, ahora es Luchetti que le está recibiendo una devolución del líder. Y ahora vamos a ver qué va a hacer Luchetti con eso. Si lo va a ocupar, si lo va a eliminar, si lo va a, qué sé yo, a poner en los almacenes, ¿cierto? Lo va a dejar ahí ubicado en algún lado, etc. ¿Ya? Todo el proceso que sigue cuando a mí me llega la mercancía del cliente, ¿ya? Del cliente industrial, insisto, no de un cliente final, un consumidor final. ¿Sí o no? Sí. ¿Por ahí atrás? Sí. ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Si fue algo que como que nombró usted, como que me cambió, por eso dije yo, a ver, no me cuadra algo. Por eso quedé con la duda. Pero ahora, que claro, quizás qué dije, porque igual digo tantas cosas. fue una palabra que utilizó, por eso dije yo, algo me... Quizás no me que cuadra. chamoyé. Claro, por eso que, como que dije yo, y por eso después lo entendí de la manera como lo entendió Mari. O sea, primero de cliente a proveedor, después de proveedor a cliente, entonces yo no, pues como si estábamos viendo lo otro. Por eso me decidí preguntar y no quedar con nada. No, muy bien, esa es la idea. La idea es que aprendan, la idea es que más que les quede claro, ¿ya? Porque después cuando ustedes hagan el diagrama de flujo tienen que saber en el lugar en el que están y la posición que están ocupando, ¿ya? Si son proveedores o si son clientes. Ya.
Habíamos quedado, ¿cierto?, en el traslado de la mercancía al almacén y descarga en la zona de recepción del mismo, y el responsable de esta tarea es el transportista. O sea, él lleva, ¿cierto?, la mercadería que está devolviendo el cliente, en este caso el líder, y la está llevando a las bodegas de Luquetti. ¿Ya? Después, paso 4 dice posicionamiento de la mercancía en la zona de recepción, ¿cierto? Luquetti le va a hacer un control cualitativo y cuantitativo a la mercancía que le mandó el líder, porque a lo mejor ya está bien, mandó fotos, mandó todo, pero Luquetti quiere comprobar a ver cómo viene esa mercancía para tomar una decisión y ver. Ahí, por ejemplo, cuando ustedes hagan diagrama de flujo, ahí tienen una pregunta que hacerse, ¿cierto? ¿Está ok la mercancía o no? ¿Cierto? Si está ok, se procede a guardar en los almacenes. Si no está ok, se elimina, ¿cierto? Obviamente se elimina, ¿ya? Entonces se le hace un control, ¿cierto?, para tomar una decisión sobre su incorporación al almacén, ¿ya? Ahí están los responsables, ¿cierto?, que son los que recepcionan la mercancía. Ya, sigamos viendo los pasos. No, si nos pasa y de repente uno se bloquea y no hay caso. Pero después uno cuando... Y eso era. Eso era. Ya, dice si la mercancía debe entrar en el almacén, se esperará un momento a que no produzca movimiento. A ver, eso se refiere... ¿A qué se refiere eso? A que si están trabajando, ¿cierto?, en el almacén, ¿cierto?, y están distribuyendo, están sacando productos, a eso se refiere, que yo tengo que esperar un momento, ¿cierto?, antes de meter la mercancía hacia adentro. Eso básicamente. Va a haber robo, sí, exacto. Entonces la idea es a lo mejor yo dejar la mercancía un tiempo y luego cuando ya